Gloria a Dios. Génesis capítulo 5. Y vamos a darle lectura a los versículos 21 al 24. Cuando todos lo tengan me dicen amén. Amén. Génesis 5, 21 al 24. Amén. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Amén. Porque ya oramos, vamos a sentarnos y vamos a meditar en la palabra del Señor en este momento. Gloria al Señor. Hemos leído esta preciosa porción de la palabra del Señor. Hemos leído acerca de un hombre llamado Enoc. Se le conoce como los patriarcas antediluvianos, que vivieron antes del diluvio. Enoc, tremendo hombre. Y esta porción es tan importante porque fíjese que nos revela esta historia de Enoc, nos revela un misterio que ahora ya no es misterio porque está revelado en la palabra del Señor, ¿verdad? Porque Dios a través de su palabra lo ha revelado, lo ha comunicado. Pero a lo largo de esta historia, conforme vayamos avanzando, vamos a ir viendo las cuestiones, cómo Dios en su palabra reveló lo que es, hermanos, este misterio o estas verdades que están escritas en estos versículos que acabamos de leer. Y quiero que nosotros aquí abramos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, para poder lo que es pensar un poco acerca de la promesa, de la gran voluntad de Dios, de cómo Dios ha obrado a través de la historia, a través de la Biblia, desde el Génesis hasta esta historia donde estamos nosotros viviendo. Dios ha traído lo que es un plan. Muchos llaman a este plan de Dios desde la eternidad un plan eterno. Ese plan eterno Dios lo está llevando a cabo a través del mundo, a través de la historia. Es decir, que aparentemente la gente ve y nosotros vemos, a ver, aparentemente vemos a Dios callado, vemos a Dios como mudo que no dice nada. Pero no es que esté callado, no es que esté sin obrar, sino que Dios está llevando a cabo su plan y esperando el preciso momento cuando Él, a su debido tiempo, va a cumplir, mire bien, va a cumplir o va a llegar a ese final, a ese fin cumplimiento o esa consumación de ese plan eterno que Él tiene establecido en su palabra. ¿Y por qué les digo esto? Porque el libro del Apocalipsis revela cómo Dios, el Dios grande, el sabio, el omnipotente, el omnisciente Dios, hermanos, se propone establecer su soberanía en este mundo y va a llevar a cabo su final cumplimiento y su consumación. Eso enseña lo que es el libro del Apocalipsis. Yo quiero en esta mañana, hermanos, predicarles o hablarles
acerca de un tema que se llama: cuando caminas con Dios, nunca caminas solo. ¿Sí me entienden? Cuando caminas con Dios, nunca caminas solo. Y en realidad esta historia de Enoc nos revela hacia las claras de que Enoc empezó a caminar con Dios. Pero para caminar con Dios, él tuvo que tener, en primer lugar, como base fundamental, hermanos, tener un encuentro personal con Dios. ¿Verdad? Él tuvo este encuentro personal con Dios y se convirtió Enoc en un amigo íntimo de Dios. O sea, estableció una relación tan cercana a Dios que Enoc, de tal manera, vivían en la misma presencia de Dios, escuchando la palabra de Dios, tal y como Adán y Eva lo hacían en el principio cuando no habían pecado en el Edén. Mire, pero ¿cómo fue esto? Fue Dios quien buscó a este patriarca, quien lo salvó y quien tuvo este encuentro tan personal con él y lo llamó con una misión tan especial, como Dios siempre ha llamado a las personas que Dios llama, hermanos. Dios los llama con un llamado especial. Y estos hombres siempre han tenido un encuentro personal con el Dios Altísimo. Ellos no pueden andar caminando, dos personas no pueden andar caminando juntas a menos que se pongan de acuerdo, como dice un profeta de la antigüedad. Entonces, Enoc tuvo un encuentro personal con Dios, es decir, Dios se le reveló a Enoc y le dio promesas, tal y como se las dio a Abraham también. Y lo llamó y le explicó sus promesas o su plan que él quería llevar a cabo. Entonces vemos de que este hombre tuvo un encuentro muy especial con Dios. Si no, preguntémosle al apóstol Pablo en Hechos 9, cuando iba rumbo a Damasco a perseguir cristianos. La misión de él era perseguir cristianos y llevarlos presos a Jerusalén. Antes de su conversión, pero dice que la Biblia que de repente el Señor Jesucristo se le apareció en el camino y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra tu mismo aguijón. Y él dice que quedó ciego porque la luz que vio resplandecía más fuerte que el sol. Y iba en caballo y fue bajado de aquel caballo y quedó ciego de tal manera que no veía, pero escuchó la voz de Cristo. Y después aquel tremendo hombre, hermanos, que arrastraba a cristianos, le dice al Señor: ¿qué quieres que yo haga, Señor? El Señor le dijo: entra a Damasco y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Mire, un encuentro tremendo que este hombre tuvo, hermanos, de tal manera de que el apóstol Pablo, cuando tuvo este encuentro con el Cristo resucitado, porque lo vio, a Cristo resucitado lo vio el apóstol Pablo. Desde ese preciso momento que tuvo ese encuentro personal, jamás volvió a ser la misma persona el apóstol. Se convirtió en amigo íntimo de Cristo y se convirtió en el predicador o fundador del evangelio para los gentiles. Y fue el apóstol que predicó más y que trabajó más en beneficio, hermanos, para el beneficio de la iglesia. Y fue al apóstol del Nuevo Testamento que se le reveló incluso más misterios, hermanos, que los mismos apóstoles que estuvieron con Cristo. Tuvo un encuentro personal con el Cristo de la gloria y ya no volvió atrás. Y porque, hermanos, cuando un hombre y una mujer tienen un encuentro personal con el Señor y le entregan su vida a nuestro Dios y Salvador Jesucristo, hermanos, su vida cambia radicalmente. Ya no puede volver atrás al pasado, sino que se enfoca en lo que Dios le dice que tiene que hacer en el presente. Se enfoca, hermanos, en las promesas de Dios, en la promesa de la Biblia.
Caminar con Dios, hermanos, es un acto de fe. Es un acto de fe. O sea, es creerle a Dios, a sus promesas, en su palabra, a pesar de lo imposible que se vea. Como les dije al principio, a pesar de que vemos ahorita que aparentemente Dios no se mueve nada, pero que Dios se está moviendo. Dios está hablando a través de la historia, a través de los eventos, a través de los predicadores, a través de los evangelistas. Dios de una forma está hablando al hombre. El hombre es que no quiere escuchar. El hombre está cegado de sus oídos y no quiere escuchar. Pero Dios ha venido hablando. Hebreos 1:1 dice que Dios ha hablado a los profetas, pero en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Dios sigue hablando. Ahora bien, quiero que pongan sus ojos un poquito en el texto bíblico que hemos leído. Uno se pregunta, fíjese, porque yo le estoy diciendo que Enoc tuvo un encuentro personal con Dios. ¿Sí o no? Uno se hace esa pregunta. ¿Qué fue lo que hizo que Enoc tuviera este cambio tan inesperado? Pues si usted ve a las claras, el texto bíblico no lo dice a ciencia cierta, pero lo da a insinuar, lo da a entender de qué es lo que pudo haber pasado, hermanos, en este evento cuando Dios llamó a este hombre. Leemos el versículo 21. Dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Esto quiere decir que tenía 65 años cuando engendró a Matusalén. Enoc tenía 65 años de edad. Y dice, y caminó Enoc con Dios después. Mire la preposición ahí, después. ¿Después de qué? Después de haber engendrado o haber tenido a Matusalén. Después empezó a caminar con Dios. Es decir, de que el encuentro personal con Dios lo tuvo después de haber engendrado a Matusalén. Y no antes. Entonces se pregunta uno, ¿era cristiano Enoc antes? Es posible que sí, quizás creía en Dios a su manera. Como cualquier persona que dice que soy católico o soy de esta religión y la otra. Y creen a su manera. Pero Dios no se le había revelado todavía. No había tenido un encuentro personal con el Dios viviente. Entonces el encuentro, Dios aparece en la escena ya después. El texto bíblico dice, ahí lo está leyendo usted, ¿va? Después que engendró a Matusalén. Volvamos a leerle el versículo. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. 300 años y engendró hijos. ¿Cuántos, les pregunto, cuántos años caminó Enoc con Dios? El texto bíblico lo dice, 300 años. 300 años. Y nosotros, hermanos, ¿cuántos años hemos caminado con Dios? 5 años, 10 años, 20 años, 30 años quizás. ¿Ya? Y a veces ya queremos, como decimos nosotros en El Salvador, tirar la toalla. Para los que no saben qué es tirar la toalla, es cuando ya uno no quiere hacer algo, está aburrido de hacer algo, ha caído en una rutina de hacer algo y ya no la quiere hacer. Es decir, a veces queremos tirar la toalla, queremos dejar la iglesia, queremos dejar el evangelio, ya no queremos que nos prediquen, ya no queremos escuchar alabanza, ya no queremos saber nada de Dios. ¿No? No sé si le ha acontecido así a usted. A veces sucede que ya con el tiempo, mire, hay muchas personas que cuando empiezan el evangelio empiezan en lleno, orando, ayunando, escuchando mensajes, estudiando la palabra de Dios, hablando, evangelizando, pero con el correr del tiempo, oye, se olvidan que son cristianos. He conocido personas que hasta lenguas han hablado, ¿no? Y Dios los ha usado tremenda y ahora andan en el mundo. ¿No? Dios los salvó, pero se apartaron de Dios. ¿No?
se volvieron atrás. Entonces, no caigamos en esa rutina, ¿verdad? Ni nos aburramos de servir a Dios. No nos aburramos de venir aquí a la iglesia, de servir a Dios, de evangelizar si podemos. No nos aburramos de darle una hora por lo menos o 2 horas al Señor semanalmente, que es poco, pero algo por lo menos. ¿Ah? Y para mí 300 años es bastante caminar, porque la vida era longeva de estos patriarcas antes. Más bien no fue el que menos vivió a la par de los otros que vivieron 900 y más años. Pero todos estos 300 años que vivió este hombre, vivió en total obediencia con el Señor, caminando, y se convirtió, hermanos, lo que es en un gran predicador que predicaba, así como predicaba Noé también. Le predicaba a aquella generación impía, que solamente los pensamientos de ellos eran de continuo, solamente el mal. Ahí no había, en ese pensamiento de esa gente, solamente era materialismo, hermano. Solo pensaban en lo material nada más, en tener y en lo carnal. En eso pensaba desde el mundo antediluviano. Y a ese mundo Dios le ordenó que le predicara. Dios, para eso lo llamó. Entonces, como les dije yo, el texto bíblico no lo dice claramente, pero sí lo da a entender. Era como si Dios le dijese o le hiciese una promesa a Enoc. Mira, Enoc, te voy a bendecir, te voy a dar un hijo, y es posible que Dios le haya dicho de una vez por todas, te voy a dar un hijo. Y es posible que Dios le haya dicho, hermanos, a Enoc hasta el nombre que le iba a poner al hijo, así como Dios le reveló a Abraham el nombre de Isaac, así como Dios le reveló también el nombre de Jesús a María y a José, y así excesivamente a otros hombres, porque Dios, hermanos, cuando él llama, Él mismo da las pautas o las pistas, cómo quiere que se hagan las cosas. Y es muy posible que Dios le haya dicho, te voy a bendecir, te voy a dar un hijo. Te voy a dar un hijo y le pondrás Matusalén. Fíjese que el nombre Matusalén estaba pensando yo, es bonito. Si yo tuviera la facultad de tener un hijo, quizás le pudiera Matusalén. A los que están casados, sería bueno y recomendable que le pongan el nombre a su hijo Matusalén. Bonito nombre. No es muy común, pero yo lo he escuchado muy poco. Entonces, ¿por qué digo esto? El nombre de Matusalén, hermanos, significa, en primer lugar, el hombre del dardo y de la jabalina. El nombre del dardo y de la jabalina eran armas de guerra que se utilizaban en ese entonces, ¿verdad? Pero también significa, o tienen un significado profético, porque a veces los padres, hermanos, revelados por Dios, les ponían a sus hijos nombres proféticos que simbolizaban o representaban algún evento futuro en el presente. Entonces, lo que significa también ese nombre es, en el día en que él muera, vendrá el juicio. O en el año en que él muera, vendrá el juicio. Es decir, en el año que Matusalén muera, en ese mismo año, preciso año, vendrá el juicio. Ese es el significado profético que tiene ese nombre. Entonces, lo que vemos aquí entonces, que el nombre, precisamente el nombre de Matusalén, tiene un significado, o tenía un significado profético. Tenía un significado profético de que
Dios se proponía, hermanos, a hacer algo con este hombre. Porque cuando Dios dice algo, no es porque lo quiera hacer así al azar, sino que lo hace con un propósito. ¿Verdad? Entonces, dice, hermanos, entonces uno se pregunta, ya pensando en eso, ¿verdad? Si este nombre significa juicio, el nombre de Matusalén significa juicio, uno se pregunta entonces, ¿cuándo y cómo sucedió el juicio? ¿Verdad? ¿Lo dice en la Biblia algún texto? ¿Lo dice en la Biblia? Sí, la Biblia lo dice bien claramente y lo da a entender bien claramente. Y lo vemos en la Biblia. La Biblia misma lo revela bien claramente. Ahora bien, si usted lee en los versículos 5 o 25, la edad que tenía Matusalén fueron 187 años, cuando engendró a Lamec. Y Lamec tenía 182 años cuando engendró a Noé. En Génesis 5:28, en el verso 28, ahí mismo donde estamos. Y Noé tenía 600 años de edad cuando Dios trajo el diluvio. Entonces, para entender lo que yo les dije al principio, este misterio aparente, para entenderlo, solamente lo que tenemos que hacer es sumar 187 años, la edad de Matusalén, 187 años, más la edad de Lamec, que son 182 años, más 600 años. Si usted lo suma, le va a dar la edad misma de 169 años, que fue la edad que vivió Matusalén. Y en ese preciso año que murió Matusalén, fue que Dios derramó agua sobre el diluvio. Mire tremendo cómo sucedió esto. En ese preciso momento, en ese mismo año de que Matusalén murió, en ese año Dios hizo o abrió las cataratas de las fuentes de los cielos y trajo el diluvio universalmente sobre todo el mundo impío de ese entonces, y mató a todos los impíos, excepto Noé y su familia. Que nosotros sabemos cómo sucedió eso, que Dios le dijo que construyese un arca y que entrara él y sus hijos y su esposa y todos los animales limpios y no limpios, y que entraran al arca porque él traería un diluvio. Les pregunto yo, ¿sucedió eso, sí o no? ¿Cuándo sucedió? En el preciso momento, hermanos, en el mismo año cuando murió Matusalén. Mire cómo Dios, no sé si ustedes logran comprender esto que les estoy diciendo yo. Cómo Dios, a través de esa historia y a través del tiempo, pudo cumplir a cabalidad lo que Él le prometió a Enoc. Ahora bien, leamos otro poquito, dice, en el 23, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió en el 25, vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Matusalén 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén, el 27, léalo bien conmigo. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años. Es decir, los 182 más los 187 más los 600 años salen la cifra exacta de lo que dice el verso que acabamos de leer. Fueron pues todos los días de Matusalén 960 y murió.
Y entonces vino el diluvio sobre la tierra. En el mismo año vino el diluvio sobre la tierra. ¿Lo dice la Biblia en algún lugar? Vamos a la Biblia. Judas. Judas, capítulo 14 y 15. Dice el 14 y el 15 de Judas, la carta de Judas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado con. Fíjese que usted le pone atención. ¿Lo leyó? Amén. Si usted le pone atención, Judas lo presenta a Enoc como el séptima generación desde Adán. Y lo presenta, hermanos, como un profeta. Lo presenta como alguien que profetiza, es decir, como un predicador. Lo señala Judas ahí. Volvamos a leerlo si no lo han oído. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente y todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Es decir, de que aquel hombre Enoc era un tremendo fiel predicador que les predicaba a aquella generación: arrepiéntanse, viene el juicio del diluvio, Dios trae un diluvio, si no se arrepienten van a perecer en el diluvio. Y aquella gente se mofaba, se burlaba quizás de las prédicas que escuchaban de Enoc y lo tildaban como un loco, quizás, ¿verdad? Porque él les predicaba que Dios traería un juicio destructivo a la tierra. Y esta generación no quiso escuchar el mensaje de este profeta, de este gran hombre de Dios. Y aquel hombre predicaba, y todo su tiempo predicaba, toda su vida, desde que Dios lo llamó, desde que nació, empezó a predicar, y toda su vida, hermanos, la dedicó totalmente a la obra del Señor y predicándole a aquella generación. Y pasó ese gran lapso de tiempo, casi 1000 años, hermanos, y aparentemente Dios estaba sin decir una sola palabra. Pero ya se lo había revelado a Enoc qué es lo que tenía que hacer, qué es lo que iba a pasar. Es decir, aparentemente, yo les dije al principio, aparentemente vemos a Dios como en silencio, como que no dice nada, pero Él tiene un plan que está llevando a cabo. Y lo va a llevar a cabo tal y como Él lo ha planeado en su historia. Así que no vivamos como la demás generación. Hermanos, no vivamos como vive el mundo, a de espaldas a Dios. ¿Verdad? No vivamos como vivía aquella generación de aquellos entonces, de espaldas a Dios. Sino que nosotros, hermanos, como creyentes, como iglesia de Dios, debemos de vivir a la expectativa de esta realidad, a la expectativa de la venida del Señor Jesucristo, a la expectativa, hermanos, de que estas cosas son reales. Y por ello, nosotros debemos de vivir bajo esa realidad, bajo esa misma fe, hermanos, y nunca apartarnos de ahí, de lo que hemos creído, porque Dios, hermanos, tiene un plan, tanto para la iglesia y como para los impíos. Pero Dios, hermanos, también, así como castigó en el Antiguo Testamento a esta generación impía que solo pensaba en lo terrenal, Dios castigará a este mundo impío también, hermanos, que solo piensan en el materialismo también. Solo piensan en el dinero, solo piensan en tener y tener y tener, y nunca se cansan de tener. Pero va a haber un tiempo cuando Dios los va a visitar, y todas esas posesiones,
todo ese dinero se va a pudrir, esas posiciones se van a acabar, van a ser para el anticristo, pero Dios va a cumplir de una forma total lo que Él ha dicho en su palabra. Y por ello, hermanos, nosotros como creyentes, yo les recomiendo, y me sumo yo también ahí, que debemos de vivir, hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a las promesas de Dios, y nunca olvidarnos, ni vivir descuidadamente como viven las personas, sino que nosotros vivir bajo esa realidad, bajo esa misma fe, hermanos, y nunca apartarnos de Dios. Nunca dejarnos de congregar, nunca dejarnos de tener la comunión unos con otros, porque esto es, hermano, agradable delante de Dios. Y Él visitará al mundo en el futuro. Y ahora ya no va a ser con agua, porque Él prometió que ya no iba a castigar el mundo con agua, pero Dios lo va a castigar con juicios, con fuego, con juicios, con copas de ira. Y Dios va a destruir a esta gente que no creen, hermanos, y que se han burlado de Dios. Porque aparentemente ahí dicen, los creyentes ya tienen más de 2000 años de estar diciendo que Cristo viene y nunca ha venido. Pero nosotros ni debemos de cansarnos, hermanos, aunque ellos se mofen, ni debemos de cansarnos de predicar el Evangelio y de señalar que Cristo salva y que Cristo liberta y que es el único redentor, mediador entre Dios y los hombres. Y tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque este mundo, si no se arrepiente, Dios los va a derribar también. Así que quiero leer, disculpen el tiempo, quiero leer otro versículo de la palabra de Dios para que miremos cómo Dios va a obrar. Segunda de Pedro 3. Desde el 9 voy a leer. Y mire cómo el Señor habla a través del apóstol Pedro. Dice, segunda de Pedro 3:9 en delante. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Oye bien, como dice, muchos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué? Les pregunto yo, ¿por qué el Señor no ha venido aún? Porque el Señor es paciente y quiere que todos se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. Por ello, todavía Dios tiene las puertas abiertas. Pero un día se van a cerrar, Y dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo se hundirán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Todas esto que nosotros miramos, mire, cielo, tierra, todo lo que hay en este mundo va a ser consumido a fuego y a ceniza. Aquí lo dice el texto bíblico bien claramente. Y Dios va a crear nuevos cielos y nueva tierra. Ahí dice el texto bíblico. Lo leyó el verso 10, ¿va? Y dice, pero bien, hoy pongámosle atención al verso 11. Puesto, dice, que todas estas cosas han de ser deshechas. Dice, mire, ¿cómo no debemos nosotros andar? ¿Qué quiere decir eso? Andar, forma de caminar, forma de proceder, conducta. Debemos vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. Oiga bien. O sea que el creyente debe de vivir a la expectativa, hermanos, de esta realidad. Y esas cosas, hermanos, que van a acontecer, hermanos, o que Dios va a traer, hermanos, no tienen por qué afligirlos a nosotros. Si nosotros vivimos bajo esa misma realidad y en esa misma fe.
esperando apresurados para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos cielos nuevos y tierras nuevas en cuales mora la justicia de Dios. Así que, hermanos, maravilloso el Señor. Todo esto que yo les he dicho, hermanos, y lo que hemos visto a través de esta historia en esta hora, hermanos, si nosotros caminamos con Dios, hermanos, somos muy felices. Este hombre, Enoc, caminó con Dios, de tal manera que él puso su fe y su confianza en Dios, en el que lo llamó. Y él tenía una fe, fíjese, Enoc tenía una fe. Y le había pedido a Dios, especialmente que le había pedido a Dios que no quería morir. Y Dios se lo concedió. Y fue raptado, hermanos, o llevado al mismo cielo delante de la presencia de Dios. Una anécdota de una niña en la clase dominical que le contó a su madre cierta vez, diciéndole: mi profesora de escuela dominical nos enseñó una historia muy bonita acerca de un hombre llamado Enoc. Enoc se convirtió en gran amigo de Dios y ambos hicieron grandes amigos, de tal manera que ambos se invitaban a sus casas y compartían sus alimentos juntos. Pero una noche Enoc, visitando a Dios, se le hizo noche y Dios le dijo: Enoc, la noche ha avanzado ya, quédate a vivir en mi casa. De tal manera Enoc cedió y se quedó. Y tanto le gustó aquel lugar, de aquella mansión de Dios, que ya nunca más quiso volver o retornar a la tierra donde vivía, a su familia. Y fíjese que la Biblia dice que lo buscaron, así como buscaron al profeta Elías cuando fue raptado también, lo buscaron y no lo hallaron. ¿Y por qué? Porque Dios lo había llevado. Lo buscaron en las montañas, lo buscaron en los ríos, lo buscaron en las peñas, lo buscaron en los cerros, donde quiera lo buscaron. Y no lo encontraron porque Dios se lo había llevado. Así que, así como ellos fueron raptados, así también, hermanos, si nosotros estamos en vida, o la iglesia está con vida, va a ser transformada y arrebatada hasta el tercer cielo con el Señor Jesucristo también. Así que, les dejo esto en vuestros corazones, en vuestra mente. Si nosotros caminamos con Dios, no andaremos solos nunca. Espero que me hayan entendido lo que les quise decir. Así que gracias por su tiempo y gracias. Sigamos adelante en el nombre del Señor.